Carlos Zambrano. Gracias, presidente. Compañeros legisladores, quienes nos siguen a través de las redes y de los medios de comunicación, yo creo que todos están a la expectativa de lo que suceda, de lo que se debata el día de hoy aquí en este pleno de la Asamblea Nacional. Esta ley económica urgente enviada por el Ejecutivo para una reactivación económica por los efectos de la pandemia. Yo creo que la postura nuestra ha sido muy clara. Por supuesto, hay que reactivar la economía del país. Por supuesto, tenemos que arrimar el hombro para sacar el país adelante. Pero no podemos permitir que se afecte a la mayoría del pueblo ecuatoriano con más impuestos. Eso no lo podemos permitir. Creemos que hay alternativas. Creemos que hay opciones para poderlo lograr. Sin embargo, en el debate que va dentro de la comisión que hemos tenido, muchas de estas observaciones que fueron dadas por empresarios, por gremios, por las universidades, por sectores turísticos, por microempresarios, por emprendedores, por los mismos legisladores de esta Asamblea Nacional, no fueron acogidas en su mayoría. Y se aprueba un informe que creemos no va acorde en la realidad de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Hoy estamos debatiendo en este pleno legislativo un proyecto de ley económico urgente del que dependerá el futuro económico, productivo y fiscal del país. Hoy la Asamblea Nacional y específicamente nosotros como representantes de la voluntad soberana en las urnas debemos de actuar con sentido nacional, con ética, con verdad y con principios, dándole así una respuesta a la ciudadanía o al menos un aliento de esperanza. Estamos aquí no para negar ni para oponernos al proyecto de ley, sino para mejorar, para perfeccionarlo y eliminar toda posible inconstitucionalidad, contradicción o afección a los derechos del pueblo ecuatoriano. Es necesario cambiar estructural el proyecto de ley y me voy a referir a unos cuantos artículos que voy a presentar detalladamente en un informe de minoría para el segundo debate. Informe articulado para el proyecto de ley, el cual desde ya invito a aquellos asambleístas que no estén de acuerdo con este informe a sumarse. Es claro que Ecuador necesita una reforma fiscal, una reforma tributaria, pero no la que propone el gobierno. El peso de la crisis no debe recaer sobre el bolsillo de los ecuatorianos, sobre la clase media de los profesionales independientes y en relación de dependencia. El peso de la crisis debe de caer sobre los grandes grupos económicos que evaden y eluden impuestos, perjudicando la sana competencia. Porque un grupo económico que se dedica a la misma actividad que otro paga menos del 3% de los ingresos gravables, como el impuesto a la renta, y el otro solo paga el 1.5%. Según la información del Servicio de Rentas Internas en el año 2019, 140 grupos económicos que tuvieron ingresos gravables por 32.000 millones de dólares apenas tributaron el 0.97% de los ingresos. ¿Por qué? Simplemente porque evaden y eluden responsabilidades. Hay otros 74 grupos económicos que por otra parte sí pagan impuestos, más del 3% de los ingresos gravables, y no sería justo cobrarles más impuestos vía contribución temporal al patrimonio. Por ello no podemos seguir exigiendo impuestos a los mismos de siempre, a los que sí lo pagan. Por eso es que creo que una contribución temporal al patrimonio no es justa. Terminará por quebrar el sector productivo
que no ha terminado aún de reactivarse sobre la pandemia del COVID. Además, la contribución al patrimonio es dispar. Para los ciudadanos desde $1 millón y para las empresas de los $5 millones. Una empresa que tiene un patrimonio de $4.999.000 paga 0 y una de 5 millones paga $40.000. Es decir, $40.000 por tener $1 más de patrimonio empresarial, totalmente antitécnico. ¿Por qué entonces a estos 140 grupos económicos que no han pagado impuestos no les cobramos al menos el 2% de presión tributaria efectiva? A manera de hacer una comparación, podemos mencionar como ejemplo que en Panamá las empresas que venden más de $1.5 millones se les cobra como mínimo el 4.67% de los ingresos gravables como concepto de impuesto a la renta. En el Ecuador, en cambio, se hace todo lo contrario. Hacemos las cosas al revés. El microempresario le cobramos como mínimo el 2% de sus ingresos gravables y a los grandes, nada. ¿A qué lógica se debe esto? Es indignante para todas las ecuatorianos y ecuatorianas, por quienes hoy elevamos su voz de protesta y clamor de justicia. Ahora bien, previo a entrar a otro tema, recordarán ustedes que uno de los compromisos de campaña del actual gobierno fue eliminar el impuesto del 2% para el régimen de microempresarios, lo cual también fue exhortado a este pleno de la Asamblea a través de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo a la cual pertenecemos. Sin embargo, es lamentable para mí anunciarles que no se elimina el impuesto del 2% para los microempresarios, sino únicamente se lo sustituye por otro llamado RIMPE. Es decir, se le seguirá cobrando entre el 1 y el 2%, dependiendo del nivel de sus ventas. Respecto al impuesto a la renta de las personas naturales, debo señalar que en este primer debate la tabla meteorológica quedó tal como el Ejecutivo lo envió. Es decir, quienes tienen 2.000 de ingresos mensuales, luego de deducciones, podían llegar a pagar 39. Ahora, aplicando el descuento, pagará $307, un incremento de 679%. Quienes tienen 3.000 de ingresos mensuales, luego de deducciones, podía llegar a pagar $939. Ahora, aplicando el máximo de descuento, pagará $2.824, un incremento de 201%. Quienes tienen 4.000 de ingresos mensual, luego de deducciones, podían llegar a pagar $2.738. Ahora, aplicando el máximo de descuento, pagarán $5.543, un incremento del 102%. Lo que se trabaja día a día, inclusive, y lo que se trabajó con la Comisión de Desarrollo Económico, con técnicos enviados por el Ejecutivo, con personas de la academia, lamentablemente no fue acogido en este informe. Si bien las observaciones y aportes que hemos presentado a la Comisión de Desarrollo Económico con un texto. Cuenta con un minuto, asambleísta, por favor. Gracias, presidente. Sin justificar, no fueron acogidas. Razones como esta, pues me ven forzado, como lo dije, a anunciar para un segundo debate un informe de minoría, en el cual conste la no modificación en el impuesto a la renta para personas naturales. Se respetarán los gastos de las personas en educación, salud, vivienda, vestimenta, como gastos deducibles a la renta, así cobrando un porcentaje mayor en los últimos 3 rangos de ingreso. Es decir, quienes tienen ingresos gravables superiores a los $4.583 mensuales. Eliminación de las contribuciones temporales al patrimonio por ser desiguales entre ciudadanos y empresas, además de ser antitécnicas. Eliminación definitiva del antitécnico impuesto del 2% para los microempresarios. Se incorporará un esquema de tributación mínima para los grandes grupos económicos, que ellos sí paguen el 2% de ingresos gravables,
como recaudación. Recaudaremos 1.131 millones de dólares en los próximos 4 años. No con más impuestos, pero sí con menos evasión y elusión. Se incorporará además un incentivo tributario para generación de nuevos empleos. Asimismo, se incorporará una disposición moratoria para la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato e incremento de cánones de arrendamiento, toda vez que los efectos de las crisis tras la pandemia COVID-19 aún no ha podido ser superada, tal como lo define el proyecto de ley de reactivación económica. Eliminación al régimen para la regularización de activos en el exterior, que fácilmente podrían prestarse para el blanqueo de capitales. Señores legisladores, estamos hablando de una reactivación económica para el país. Sin embargo, le queremos poner más impuestos a quienes generan empleo. Queremos incentivos tributarios. No queremos cargas impositivas. Queremos verdaderamente apoyar a los empresarios y microemprendedores. No los castiguemos con el RIMPE. Queremos que nuestro país combata los paraísos fiscales o queremos ser un paraíso fiscal. Eso no queremos. Queremos combatir el monopolio. Mantengamos una tarifa diferenciada del ICE para el sector cervecero y licorero del país. Que preste el principio de equidad tributaria y considere la diferencia de costos de producción y peso de existencia entre los competidores del mercado. En nuestras manos está hacer justicia. El gobierno, por supuesto, quiere recaudar impuestos, pero que lo haga técnicamente. Los empresarios con quienes nos hemos reunido fueron muy claros. Queremos pagar impuestos, pero que sean justos con todos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la asambleísta Natalie Arias.